Hoy, en Un Café con Jorge, nos acompaña un sanjacintero que toda su vida se ha dedicado a estudiar, a entender y aportar iniciativas para avanzar en el sistema de salud de nuestro país. Desde el punto de la medicina, pero también desde el análisis profundo de sus impactos en la economía. Nelson Alvis, un médico, magíster en salud pública, doctorado en economía de la salud, investigador, docente, y recientemente le hicieron un reconocimiento en el Simposio Mundial de Farmacoeconomía por la excelencia en las investigaciones de resultados y de economía de la salud. Asimismo, mientras atiende estos quehaceres, igualmente es director del grupo de investigación de economía de la salud de la Universidad de Cartagena, profesor visitante de varias universidades en el mundo, pero igualmente ha publicado más de 255 investigaciones. Hoy vamos a hablar con el doctor Nelson Alvis sobre sus logros, pero igualmente sobre sus investigaciones, sobre lo que puede incidir su conocimiento en la transformación de nuestro territorio. Bienvenido, doctor Nelson. Hombre, muchas gracias, Jorge. La verdad es que pues, estoy complacido de que podamos conversar aquí de manera muy amplia en este espacio que tú has abierto para que muchas personas pues, puedan dialogar sobre diferentes temas y la verdad es que estos espacios hacen mucha falta, sobre todo para socializar los logros que muchas personas de nuestro territorio van teniendo y que en el día a día de las noticias que nos agobian, pues quedan totalmente un poco en la oscuridad. Entonces te agradezco infinitamente pues abrir este espacio y que podamos dialogar sobre las inquietudes que tengas al respecto. Nelson, ¿cómo nace esa vocación hacia la medicina y qué incidió o cómo incidió San Jacinto en esa decisión? Bueno, fíjate que nuestra generación en el pueblo, todos los muchachos de mi época, fuimos, digamos, muy inquietos en la parte académica, en la parte de la conciencia social, de la necesidad de sacar a nuestras familias de esa trampa de pobreza que aún hoy muchos colombianos sufren. Y eso llevó a que luego de que uno terminara los estudios de la educación media, del bachillerato, pues emigrara, unos a Cartagena, otros a Barranquilla. Yo inicialmente pues estuve estudiando en la Universidad del Atlántico ciencias sociales y económicas porque era un área, digamos, que me atraía mucho, aparte del conocimiento y de las ciencias médicas, pero era muy complejo, digamos, poder incursionar en una universidad privada, es decir, no teníamos los recursos, y en la Universidad de Cartagena pues siempre se presentaban un poco más de 2.500, 3.000 aspirantes y había que estar muy preparado. Entonces lo que hicimos fue como irnos a Barranquilla, y en ese par de años que estuve allá en la Universidad del Atlántico, pues lo que hice fue prepararme para presentarme en la Universidad de Cartagena
bueno, pues afortunadamente en el año 79 pues pude entrar a la universidad. Digamos que para mí era inicialmente algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque veníamos, como les dije, de hogares en pobreza y como es, pero que la educación siempre te cambia la vida, y eso es lo más importante, digamos, y es lo que siempre le transmito a mis estudiantes. La diferencia siempre la hace el conocimiento. En una convocatoria de becas del Banco Mundial, siendo director del Centro Hospital de San Jacinto, pues obtuve una beca para estudiar la maestría en salud pública en la Universidad del Valle. Es decir, fui a la Universidad del Valle y como hicimos los exámenes y por fortuna nos dieron la beca. Eso permitió que posteriormente pues viniésemos y asumiésemos la dirección de atención médica en el Servicio de Salud de Bolívar. Es decir, de allí pues siempre la academia para mí ha sido muy importante. A principios de la década de los 90, junto con William Peña, con Rafael Espinosa, con Roque Bocio, creamos, bajo la dirección de la ya fallecida Mariela Fula, creamos el primer programa a distancia de administración en salud en la Universidad de Cartagena. Es decir, y bueno, allí... Casualmente yo te quería preguntar, esa transición de la medicina clínica a la salud pública y posteriormente a la economía de la salud. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo entendiste que tu camino era la investigación económica, el impacto económico de la salud en nuestra sociedad, en nuestro país? Mira, hay una cosa que cuando tú la vives y cuando convives con esas situaciones, sientes la necesidad de hacer algo. Es decir, cuando estaba en mi pueblo, pues una de las cosas que veía era la desnutrición. Es decir, muchos niños fallecían de diarrea, de infección respiratoria. Es decir, y eran esos niños que tú veías enfermos, padecían la enfermedad, se curaban y regresaban nuevamente porque ya no solamente tenían la infección respiratoria o la infección entérica, sino por la desnutrición y esta. Es decir, y una de las cosas pues que me llamaron mucho la atención precisamente era la necesidad ya no de intervenir a un paciente, sino a la comunidad. En esa época creamos un programa que fue lo que le llamó la atención a los auditores del Banco Mundial, que éramos un programa en San Jacinto sobre salud escolar. Es decir, donde con nuestro odontólogo y con los médicos rurales de la época atendíamos cerca de 3.400 niños en las escuelas de San Jacinto y hacíamos penetraciones a los corregimientos y a las veredas, principalmente a Las Palmas, que en esa época pues tenía un centro de salud y había un médico rural en Las Palmas. Teniendo en cuenta esa experiencia allá en San Jacinto, ¿cómo crees tú que esa formación tuya, ese conocimiento pueda transformar el sistema a nivel local, en San Jacinto especialmente, Bolívar? Sí, para la época había una gran corriente en América Latina, es decir, y era que el doctor Pellegrini, de la Organización Panamericana de la Salud, pregonaba sobre la importancia de los sistemas locales de salud. Nosotros teníamos un sistema totalmente centralizado, que era el Sistema Nacional de Salud, totalmente centralizado. Y de las cosas que sufríamos en la época era que muchas veces los recursos pues, no llegaban, no teníamos la autonomía para tomar decisiones en lo local, es decir, en lo local, y
se adolecía también de muchos recursos. Entonces, el tema es que desde lo territorial, desde lo local, es decir, las iniciativas en salud pública es lo mejor porque estás cerca de la demanda de servicios y puedes tanto aplicar como usar mejor los recursos, especialmente en los programas de salud pública. Particularmente hay un programa que para mí ha sido la vida, que son los programas de vacunación, el programa ampliado de inmunizaciones. Es decir, digamos, es de los logros que hemos podido consolidar. Es decir, en el 2023 publicamos un libro que recoge los 20 años de evaluación económica de las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones que hicimos para Colombia y que gracias a nuestras investigaciones, a la participación de muchos investigadores, entre ellos al liderazgo del profesor Fernando de la Hoz de la Universidad Nacional, y a las personas a los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud, con quien hemos y seguimos trabajando. Hoy en día yo soy miembro del Comité Estratégico Asesor de Vacunas para la dirección de la Organización Panamericana de la Salud para América Latina. Es decir, periódicamente revisamos los temas de cómo va el programa, cómo van los programas, cuáles son los criterios para incorporar nuevas vacunas. Recientemente estábamos muy preocupados, digamos, con el crecimiento de la infección del virus sincitial respiratorio, digamos, que causa muchos casos y matan muchos niños y personas y adultos mayores y en América Latina, es decir, en muchos países. Y esas preocupaciones, pues para nosotros, para mí particularmente, siempre ha sido muy importante. Dentro de ese contexto, ¿cuál sería o cuál fue el mayor reto que tuviste en tus investigaciones aquí en Bolívar, o del territorio de Bolívar, en el departamento? Bueno, desde nuestro grupo de investigación, que nace por allá en el año 97, con el profesor Juan Correa y el profesor Víctor Quesada Ibargüen, ya fallecido, es decir, éramos tres idealistas allí pensando en investigación, y en una época donde la investigación no era tan reconocida, es decir, la trascendencia de lo que se tenía. Entonces, y armamos, tuvimos la oportunidad de traer a un investigador mexicano que falleció ahora en la pandemia de COVID, el profesor Armando Arredondo. Es decir, y con él, digamos, iniciamos todo un proceso de generar ideas y proyectos de investigación en el área de la economía de la salud, dada la trascendencia de la aplicación y uso de los recursos que cada vez son más escasos y de las necesidades que cada vez son mayores en el territorio. Y entonces, digamos que eso marcó mucho el inicio de nuestras investigaciones y particularmente por allá a principios de este milenio hicimos el primer estudio del impacto económico de la mortalidad por SIDA aquí en Cartagena. Es un artículo científico, ya está publicado, y ha sido muy citado, y empezamos a diseñar nuevas metodologías para valorar el impacto que tenían tanto las intervenciones en salud como la carga de la enfermedad en nuestro medio. Es decir, por ejemplo, una preocupación importante que discuto con mis estudiantes es el gasto de bolsillo de los hogares, dadas cuando se tiene un problema de salud, o si un enfermo en la casa. ¿Por qué? Porque anualmente, dice la Organización Mundial de la Salud, cerca de unos 150 a 200 millones de hogares en el mundo caen en pobreza o incluso en miseria a causa
del impacto que las enfermedades generan en la demanda de servicios y que muchas veces es el hogar el que tiene que, o total o parcialmente, erogar recursos. Y eso arruina. Mira, hay gente que ha vendido la casa, que venden, que empeñan, que sacrifican el patrimonio por tratar de salvar, por tratar de controlar la enfermedad de un pariente, una cosa. Con esa respuesta, pues, me gustaría preguntar, ¿qué datos dentro de esa gama de investigaciones te preocupan aquí de Bolívar, en especial de Bolívar? Particularmente ese es un tema muy crítico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho varias investigaciones en gasto de bolsillo y otro concepto que es el gasto catastrófico. Ajá. En salud. El gasto catastrófico es cuando, y que ha venido siendo redefinido por la Organización Mundial de la Salud, es cuando su gasto de bolsillo, es decir, en el mes, compromete más del 30% de los recursos que te ingresan. Es decir, ya estás, digamos, teniendo una erogación que te compromete tus ingresos y por lo tanto tienes un alto costo de oportunidad para sacrificar. Entonces, una de las cosas que hemos descubierto en nuestras investigaciones es que un hogar en pobreza gasta 3 y 4 veces más en proporción a su ingreso del bolsillo de lo que gasta un hogar de estrato 5 o 6. Entonces, el más reciente que hicimos muestra cómo, por ejemplo, el tema cuando a una persona va donde el médico y le formulan y va a la EPS y le ponen un pendiente en el medicamento o le dicen que tiene que hacerse un examen pero que tiene que hacerlo, digamos, que hay cita solamente para dentro de un mes o 2 meses. Entonces las personas en el hogar empiezan a tratar de solucionar en forma particular ese problema. Es decir, por fortuna, nuestro sistema de salud es uno de los sistemas de salud que más protege financieramente, parece mentira, que más protege financieramente a los hogares en nuestros países de América Latina. Tenemos un gasto de bolsillo que en promedio en Colombia está cerca del 14, máximo el 15%. Es decir, venimos de cerca de un 40 en la década de los 90 y hemos reducido. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en el sistema de salud te da una cantidad de elementos que anteriormente no te proveía. Te puede facilitar el transporte anterior. Mira, cuando yo hacía práctica clínica en San Jacinto o en el Carmen de Bolívar, íbamos a trasladar un paciente. Muchas veces, la mayoría de las veces, pues, el hogar, los familiares tenían que pagar el transporte. Tenían que pagar el transporte, para poner la gasolina en la ambulancia, porque no teníamos, como te dije, vivíamos en un sistema nacional de salud centralizado y los recursos, no teníamos autonomía para manejo de recursos. Dentro de todo ese conocimiento que tienes, ¿cómo describirías la situación actual del sistema de salud y cuáles serían los logros y fracasos que ha tenido la Ley 100? Bueno, en los logros estos que te digo, es decir, primero que todo que tenemos una cobertura, es decir, aquí ser pobre, es decir, o ser rico, es decir, no te hace tanto la diferencia, porque de alguna manera el régimen contributivo y el régimen subsidiado permite que tú estés afiliado al sistema. Es decir, y la afiliación lo que te garantiza es un derecho. Ahora, eso es distinto, estar afiliado no es lo mismo que tener el acceso oportuno, es decir, tener el acceso. Y en eso se ha avanzado mucho, particularmente en lo que tiene que ver con el manejo de las enfermedades crónicas, tanto benignas como malignas, como dicen algunos, todo el tema del cáncer, el tema de la hipertensión, de la diabetes. Es decir, eso podríamos decir que hemos avanzado mucho, hemos logrado mucho en los programas de... ¿Estaría en riesgo la sostenibilidad del sistema? Yo creería
ese es, digamos, es un reto permanente, Lo que hemos presenciado, es que se discute mucho, por ejemplo, el tema de que faltan recursos, ¿verdad? De que faltan recursos, como de hecho, pues, son insuficientes. Pero los incentivos para la gestión, para la administración de los recursos, que muchas veces han permitido, digamos, actividades non santas llamadas corrupción, con captura de renta, es decir, con escenas perversas en el sistema, que han desviado, digamos, ingentes recursos. Si tuviésemos unas formas, como de hecho podrían existir, es decir, de hacer un mayor control sobre eso, es decir, y de colocar mejor y de manera más adecuada los incentivos para que se gestionen mejor los recursos, probablemente estos recursos escasos que tenemos logren aportar más a la solución de los problemas que tenemos en el ¿Cómo sistema. debería reformarse este financiamiento del sistema? Es decir, que tú lo estás tocando y de pronto, con esa experiencia, con esas investigaciones dentro de la economía de la salud, ¿cómo podríamos financiar? ¿Cuál sería el modelo de financiamiento del sistema? Bueno, todos los modelos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en estos momentos un gran banco, podría decirse, que es la administradora de los recursos, que es el ADRES. El ADRES. Pero el tema no es quién gira los recursos, el tema es quién ordena el gasto. ¿Quién ordena el gasto? ¿Cómo se ordena el gasto? Es decir, ¿cómo se ordena el gasto? Allí es donde hemos sufrido de grandes perversiones en el sistema y allí es donde se han posibilitado, digamos, las desviaciones de los recursos en la manera como se ordena el gasto. Entonces, tiene que haber un modelo que permita una mayor vigilancia por parte de la comunidad y una mayor transparencia en la ejecución, en el uso de los recursos. Es decir, cada vez pues se es más evidente en que, y el profesor Jairo Humberto Restrepo, que es un líder de macroeconomía de la salud en Colombia y en América Latina, es decir, ha hecho unas muy serias investigaciones acerca de la opacidad del sistema, es decir, la falta de transparencia, es decir, particularmente en la gestión de los recursos, en el manejo, en la ordenación del gasto. ¿Qué opinas tú de la reforma que presentó el actual gobierno y qué rescataríamos de ella? Bueno, las personas se han concentrado mucho. Si el debate ha estado muy centrado en quién maneja la plata. Sí, decir, el financiamiento. Es decir, cómo se maneja. Es decir, quién maneja. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, hay muchos empresarios de la salud que están muy cerca de las discusiones y que acolitan y subsidian a voceros de esta cosa. Es decir, pero yo rescataría el hecho de tratar de consolidar un nuevo modelo de salud. Es decir, un modelo más cercano a la gente, ese modelo territorial, ese modelo de que se habla, que es un modelo predictivo, prescriptivo, etc. Si le apostamos a consolidar desde el territorio, es decir, ese tipo de modelo, y si hacemos somos más incisivos en las actividades de salud pública, es decir, mira, yo te preguntaría a ti, ¿cuántas veces te ha llamado tu EPS para preguntarte si tienes un peso adecuado o digamos, o cómo está tu tensión arterial o cómo está tu azúcar en sangre? O decir, no lo recuerdo, no creo. Es decir, nosotros vamos hacia un escenario donde la proporción de personas mayores de 60 años
en el mundo, podríamos decir, cada vez es mucho mayor. Es decir, y donde todo eso que hacemos o dejamos de hacer en nuestra juventud empieza a pasarnos la factura. Entonces, si no generamos actividades de prevención, de promoción de la salud, de cultura de comida saludable, de manejo del alcohol, de las drogas, incluso de los medicamentos que hoy son legalmente permitidos, pero que muchos generan adicción, es decir, los opioides, toda esta cosa que está destrozando la salud mental en el mundo. Si no generamos en los jóvenes eso, vamos a tener una carga, es decir, de personas adultas muy enfermas. Y entonces va a pasar, nosotros hacemos unas investigaciones que muestran cómo el hecho de que tú tengas una esperanza de vida, por ejemplo, como la que tenemos los colombianos, las mujeres por encima de 80 y nosotros los hombres cercanos a los 80 o 76 años más o menos, es decir, esa es la vida cronológica, no es igual a la vida saludable, es decir, a lo que es la esperanza de vida saludable, que quiere decir que no solamente hay que, como diría el exministro Ordóñez Plaga, no solamente hay que agregarle años a la vida, hay que agregarle vida a los años y vida saludable sobre todo. Hoy, reformar algo de nuestro sistema, ¿qué harías? ¿Qué sería ese? Es urgente. Digamos que primero garantizaría, digamos que los programas, que lo que está funcionando hoy en día se consolide, permanezca. Es decir, porque es muy bueno lo que está funcionando. Es muy bueno lo que está funcionando. Eso, digamos, uno lo aseguraría y procuraría generar, digamos, ese progresivo cambio, porque un cambio de modelo no es de la noche, no es sacar un conejo del sombrero, es decir, no es de la noche a la mañana. Tiene que haber mucha educación, mucha información, tiene que haber mucha alineación, por ejemplo, de los medios, de las redes sociales, con esos nuevos modelos, con esa nueva forma de ver la salud, ¿sí? De ver la salud, de entender la salud, de entender que el ser humano es responsable de su autocuidado. Es decir, no es el médico, no hay una pastilla milagrosa que te haga, que te recupere cuando has perdido la salud. Es decir, luego de que tú has cometido, digamos, todos esos desmanes en la dieta, en el alcohol, en la droga, en la falta de ejercicios. Es decir, hay que ejercitarse, hay que comer bien, hay que dormir. Mira, uno tiene que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. 3 cosas. Es muy sencillo. Muy sencillo. Si hace eso diariamente, es decir, vas a tener menor probabilidad de enfermarte, ¿sí? Vas a tener un sistema inmunológico más fuerte y por lo tanto todas estas epidemias, todo esto van a ser un poco más refractarias a que te curan. Entonces, en ese sentido es muy importante la cultura del autocuidado. Allí yo profundizaría mucho. Y como te he dicho, desde la educación, incluso desde la primera infancia. Gracias, doctor Alvis. Hombre, no, a usted. Gracias por compartir con nosotros tus logros y esa visión humana de la salud que tiene. Y que de verdad con esto mandamos un mensaje que el conocimiento puede cambiar nuestra realidad, puede transformar nuestra realidad y nuestro territorio, que es lo más importante. Nuevamente, gracias, Nelson. Hombre, gracias. a usted.